Welcome to the second part of the International Vulcana Symposium. We will start with the early career researchers session. And the first I want to say some words in Spanish. Quería sumarme al agradecimiento de mis compañeros, de Sharon, todo el mundo, a esta sesión, que es muy importante. Yo, por ejemplo, que soy una investigadora joven, me siento muy afortunada de poder participar en estos simposios, que además tienen un ambiente como muy cercano, muy amigable y hacen que cojamos también confianza con nuestras investigaciones y nuestro futuro, ¿no? como investigadores. Entonces, nada, que me sumo al agradecimiento al comité organizador. Y nada, empezamos. So the first talk is going to be online. He is Raúl Jiménez Romero, that holds a master's degree in oceanography and a bachelor's degree in environmental sciences and marine sciences from the University of Cádiz. He has worked at institutions such as the Oceanic Platform of the Canary Islands and the Spanish Institute of Oceanography, specializing in geographic information systems and the acquisition and analysis of marine geophysical and geological data. He is currently part of the Marine Geosciences group at the IEO, where he participates in the SMARES project and is developing his doctoral thesis on the submarine geology of the Canary Islands. His approach combines data science and geomorphology to understand complex natural processes. So, Raúl, when you're ready. Okay. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Lo que yo voy a presentar es un estudio que hemos hecho sobre la evolución geomorfológica del edificio de la isla de La Palma. Y bueno, hemos empleado datos de batimetría multi-AR y herramientas de análisis espacial. A modo de breve introducción, decir que al final las islas volcánicas no son más que la cima de un gran edificio, una gran estructura que se eleva desde el fondo marino. Y su evolución ha estado influenciada por procesos constructivos como el vulcanismo o procesos de destrucción, como puede ser la erosión o los grandes deslizamientos. Para este estudio, como he mencionado anteriormente, hemos usado datos de batimetría multi-AR para analizar las estructuras volcánicas y las estructuras de drenaje del talud superior de la isla. Si simplificamos un poco la evolución geológica de la isla de La Palma, podemos mencionar tres principales fases evolutivas. Una primera fase, el edificio Tauriente-Garafía, que es lo que vemos en la figura en color azul, que comenzó hace 4 millones de años, que sería la parte más antigua de la isla, a la que siguió una siguiente fase, la fase de construcción de Cumbre Nueva, a la que están asociadas tres grandes deslizamientos que se sepa a día de hoy: el deslizamiento de Santa Cruz, el de Playa de la Veta y uno más reciente, que es el de Cumbre Nueva. Aquí en el mapa vemos la cartografía de lo que son los depósitos de esos grandes deslizamientos. Toda esta evolución geológica ha dejado una serie de estructuras en el fondo marino, como son escarpes, los depósitos de avalancha o estructuras volcánicas, cañones submarinos, etcétera, que podemos ver que se ven en la batimetría actual. Para realizar este estudio hemos partido de una serie de batimetrías que hemos adquirido durante muchas campañas oceanográficas, que se han enmarcado principalmente en proyectos como el de estrategias marinas, Biodiv y Vulcana. Y en las zonas en las que no teníamos datos de batimetría, lo completamos con datos del Instituto Hidrográfico de la Marina. Como resultado tuvimos un mosaico batimétrico, al que le calculamos el índice de posición batimétrica para que nos permitiese cartografiar de una forma semiautomática las estructuras volcánicas que podemos ver. Y una vez que teníamos cartografiadas las estructuras volcánicas, generamos un mapa de densidad de estructuras volcánicas.
Para cartografiar también de forma semiautomática la red de drenaje, los sistemas de cañones que hay en el talud de la isla, calculamos la dirección del flujo en la batimetría, lo que nos permitió calcular una información que nos dice la acumulación que hay en cada celda del raster de batimetría del flujo para delimitar la red de drenaje y posteriormente poder generar, cartografiar los cauces principales y las cuencas asociadas de cada uno de estos cauces. Bien, como resultado de la cartografía de las estructuras volcánicas, se han identificado más de 500 estructuras volcánicas en el talud de la isla de La Palma, que se distribuyen entre los 230 y los 4.000 metros de profundidad, con diversas morfologías. Si vemos el mapa de densidad, vemos que en la zona norte y sur encontramos las zonas donde hay más densidad de estructuras volcánicas, con valores de 0,24 edificios por kilómetro cuadrado, que vendría a ser aproximadamente un edificio cada 4 kilómetros cuadrados, que es bastante. Sin embargo, si nos fijamos en los flancos oeste y este de la isla, la densidad de estructuras volcánicas es bastante inferior, probablemente debido a la presencia de estos deslizamientos que arrastraron, destruyendo y enterrando las estructuras previas que hubiese. En cuanto a la cartografía de la red de drenaje, se identificaron un total de 21 cuencas hidrográficas con áreas de hasta 550 kilómetros cuadrados, y cada una de ellas tiene asociado un canal de desagüe principal con longitudes de hasta 65 kilómetros y que alcanzan profundidades de 40.000 metros con pendientes de hasta 11 grados, que son bastante considerables. Estos 21 cauces principales, se han identificado 7, que son los que están numerados en el mapa del 1 al 7, 4 en la parte oeste y 3 en el este, que presentan, que están más excavados en el fondo y tienen ya una forma propiamente dicha de un cañón submarino. Viendo todos estos datos, podemos establecer una relación entre la edad de las islas y la predominancia de los procesos constructivos, como los volcánicos o los erosivos. De tal forma que en las zonas más jóvenes de la isla, como es la zona del Rift Sur de Cumbre Vieja, hay una mayor densidad de conos volcánicos, porque es una zona mucho más joven y más volcánicamente activa, pero no encontramos cañones submarinos. Esto es porque la frecuencia con la que ocurren estos procesos volcánicos impide que cualquier indicio de erosión pueda evolucionar hasta formar un gran cañón submarino. Son mucho más frecuentes los procesos constructivos que los erosivos. Sin embargo, si nos fijamos en zonas más antiguas, como es la zona de Cumbre Nueva, en la que además tuvieron lugar estos grandes deslizamientos, vemos que la densidad de los conos volcánicos es mucho menor, y es en esta zona donde podemos identificar los 7 grandes cañones submarinos que hay en la isla. Eh, Estos grandes deslizamientos pondrían a disposición de la hidrodinámica de la zona un material mucho más erosionable que el material volcánico. Por eso es más fácil que estos cañones se encajen, ya que cuando llegan los flujos turbidíticos cargados de sedimento y una mezcla de sedimento y agua, tienen una fuerza de erosión muy grande que hacen que se encajen estos cañones. Sin embargo, existe un matiz, y es que vemos que en la zona norte, que es la zona más antigua de la isla, y a priori, según lo que hemos dicho, deberían predominar los procesos, las estructuras erosivas,
vemos que se encuentra una de las densidades más elevadas de estructuras volcánicas. Esto probablemente se deba a que hubo un episodio posterior de vulcanismo que rejuveneció el flanco norte de la isla, enterrando de esta forma cualquier resto de estructura erosiva, de cañón o de pequeño cauce, o incluso enterrando restos de depósitos de posibles deslizamientos que tuviesen lugar en la zona. Con todo esto podemos volver a la idea de que la forma actual del edificio de La Palma es el resultado de un equilibrio, un tira y afloja entre los procesos de construcción, que sería el vulcanismo, las coladas submarinas, los conos volcánicos, con los procesos destructivos y que moldean el fondo marino, como pueden ser los grandes deslizamientos o los procesos erosivos. La conclusión fundamental de este estudio es que para entender de verdad cómo evoluciona una isla volcánica es imprescindible mirar bajo el mar. Si nos centramos solo en el estudio de la parte subaérea, nos estamos perdiendo gran parte de la película de la evolución de la isla. Eh, Este estudio además va un paso más allá y no se queda solo en la descripción de las morfologías cartografiadas, sino que permite identificar, deducir cuál es el origen, ya sea volcánico o hidrodinámico, de las morfologías que hemos cartografiado. Además, la metodología que hemos utilizado de cartografía semiautomática y análisis espacial fácilmente reproducible y se puede utilizar para intentar, sí, se puede utilizar para intentar conocer la evolución de otras islas volcánicas alrededor de todo el mundo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haber sido breve y no haberme extendido mucho y nada. Muchas gracias.